de la mañana en punto, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión matinal de Noticias 7. Importante información para todos ustedes también que transmitimos y tenemos disponible a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es. Nos pueden escuchar como siempre cada mañana en el Dial de Pública FM y seguirnos a través de todas las redes sociales con la información que compartimos para ustedes. Hoy conversaremos con Juan Sebastián Naranjo, él es analista económico. Conoceremos sobre lo positivo en el aspecto económico para nuestro país. ¿Cuál es el panorama que se presenta en el Ecuador para los próximos 4 años? Además, Jaime Cedeño, él es vicario episcopal. Conoceremos sobre cómo será el proceso de la elección del nuevo Papa Católico, además de las actividades que se realizarán acá en nuestro país en honor a la memoria del Papa Francisco. Sofía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola María Mercedes, amigos, muy buenos días. Adicional, también hay que recordar que iniciaron ya los trabajos de repavimentación en la Ruta Viva en horas de la noche. Sin embargo, puede haber una carga vehicular, en especial en sentido Quito-Puembo, así que tómenlo en cuenta también. Y por supuesto, nosotros tenemos información de varios operativos que ha realizado el bloque de seguridad a escala nacional y también incluso en algunos hospitales, así que eso y más tendremos también el día de hoy. Bueno, varias semanas de los trabajos de la Ruta Viva también, ¿no? 60 días. Exactamente, casi 2 meses que se tendrán estos trabajos, así que la organización, la planificación y la señalética por parte de las autoridades servirán muchísimo para las personas que, en esto me incluye, transito por esa vía con mucha frecuencia. Así que para todos ustedes tendremos esta ampliación de la información. Gracias nuevamente por la sintonía. Aquí iniciamos. El Vaticano compartió este martes ya las primeras imágenes del Papa Francisco descansando en la capilla del Domus de Santa Marta tras su fallecimiento el lunes a los 88 años. El pontífice aparece vestido con una sotana roja, la mitra papal y un rosario entre las manos. Francisco había decidido no residir en el palacio, sino en una suite de 2 habitaciones en Santa Marta, al otro lado de la ciudad del Vaticano. Falleció allí y su cuerpo fue trasladado a la capilla, donde el martes ya se celebró este velatorio privado para funcionarios del Vaticano y los miembros de la Casa Pontificia. En los cambios realizados por Francisco el año pasado, su cuerpo no fue colocado en 3 ataúdes como el de madera que se habría mencionado, sino como lo hacen papas anteriores. Francisco fue colocado en un ataúd más bien de madera simplificado en el interior. El féretro abierto del pontífice reposará en el Templo del Vaticano para que los fieles católicos le rindan homenaje. Bueno, y además también el Vaticano compartió imágenes de estas primeras imágenes reposando entonces en la capilla del Domus de Santa Marta, como acabamos de mencionar. Estamos observando entonces estas imágenes de las primeras horas de este día, martes 22 de abril. Y les contamos que el liderazgo también de la Iglesia Católica durante los últimos 12 años de pontificado de Francisco, el primer Papa latinoamericano, estuvo marcado por buscar las cercanías con nuevas generaciones y una reestructuración de la curia frente a varios hechos alejados de los preceptos de la fe cristiana. Habemus Papa. El Papa Francisco pasará a la historia como el primer pontífice latinoamericano, el primero en ocupar el trono de San Pedro en representación de los jesuitas y aquel que buscó una iglesia cercana, inclusiva y compasiva. Jorge Mario Bergoglio asumió el cargo en el 2013 y desde entonces trabajó en temas complicados para el catolicismo. Como ningún otro papa en la historia, abordó las acusaciones de abusos sexuales y pedofilia, aceptando los hechos comprobados, pidiendo perdón a la comunidad mundial e incluso efectuando varias reuniones con colectivos de las víctimas. Fue enfático en no encubrir abusos al interior de la Iglesia y la expulsión a los miembros implicados en estos hechos. En el 2024, el Papa Francisco expulsó a 10 miembros de la curia, entre obispos, sacerdotes y laicos. El pontífice también cumplió roles en la diplomacia, promoviendo el diálogo interreligioso. Una de estas expresiones fue la firma del documento sobre la fraternidad humana, que lo hizo junto a Al-Azhar,
al-Azhar, considerado máximo líder religioso del Islam en el 2019. Su gestión se caracterizó por defender la naturaleza. En el 2015, Francisco publicó una encíclica, Laudato Si, en el que propone una revolución verde y el uso responsable de los recursos naturales, pensando en la supervivencia de la especie humana y la mitigación del cambio climático, sin que esto implique que dejara de criticar la consideración de las mascotas como hijos, en detrimento de la responsabilidad de ser compasivos entre personas. Además, otorgó el voto a las mujeres religiosas en las reuniones mundiales de obispos y por primera vez en el 2013 fueron elegidas mujeres para integrar el sínodo. El pontífice intervino en las finanzas del Banco Vaticano, en las que canceló más de 5.000 cuentas sospechosas y aplicó medidas estrictas anticorrupción. En uno de sus discursos, el Papa enfatizó que Dios nos ayude a respetar siempre la vida, especialmente a los más débiles, mostrando así su postura contra el aborto. El Papa Francisco nació en Buenos Aires en 1936 y falleció el 21 de abril en su residencia en Santa Marta, dentro de la Ciudad del Vaticano. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco, se contabiliza un periodo de tiempo entre 15 y 20 días donde los cardenales de todo el mundo llegarán al Vaticano para instalar el cónclave, donde se realizará la elección del nuevo sumo pontífice. El periodo que inicia tras la muerte del Papa Francisco se llama Temporice de Vacanti, pues el trono de San Pedro está vacío. Cardenales de todo el mundo tienen un periodo de entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa para llegar al Vaticano e iniciar con la elección del nuevo pontífice. Los cardenales se alojan en la residencia de Santa Marta dentro de la Ciudad del Vaticano, donde no tienen contacto con el exterior y están completamente incomunicados, y nadie del exterior puede acercarse o hablar con ellos. La reunión comienza con una misa matutina en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, los cardenales de la Iglesia Apostólica Romana con derecho al voto, los que son menores de 80 años, entran en esta imponente capilla sixtina, donde prestarán juramento de secreto y la pena por romperlo, excomunión automática. El procedimiento que sigue la Iglesia Católica para elegir a su nuevo representante es prácticamente igual desde hace 8 siglos. Se sortean 3 cardenales para recoger las papeletas y otros 3 para contar los votos, y otros que revisen los resultados. Los cardenales no pueden votarse a sí mismos y por antigüedad llevan su voto hasta el altar y cada uno deposita su papeleta doblada en un pequeño disco y esta se deposita en un cáliz. Luego, los resultados se leen en voz alta. Se necesitan más de 2/3 de los votos para declarar un ganador, o sea, más de 80. Cada papeleta después de ser leída se rompe con un hilo rojo. Si no existe un ganador, se programan 4 votaciones en un mismo día. Después de cada votación, una humadera blanca o negra tiñe el cielo del Vaticano, en caso de que haya consenso para el nuevo papa o no, correspondientemente. Si el humo es negro, significa que no ha habido la mayoría suficiente y no se ha llegado a una decisión. Si por el contrario el humo es blanco, el balcón de la Basílica de San Pedro resuena con un Habemus Papa, para que más tarde el nuevo pontífice acepte el cargo y elija su nuevo nombre papal. Hoy, el colegio cardenálico está compuesto por 252 miembros, de los cuales 138 son electores con derecho a voto en el próximo cónclave. Su compromiso refleja la diversidad geográfica y cultural de la Iglesia, con una notable presencia de cardenales creados por el propio Francisco, quien en vida nombró a 149, la mayoría de ellos rejuvenecidos. Mientras que los cardenales más conservadores han ido cumpliendo 80 años y por lo tanto saliendo del cónclave. Francisco puso la mitra a los obispos con quienes compartía la misma visión de la Iglesia. En este momento, 2 de cada 3 cardenales electores están a favor de introducir medidas progresistas en el catolicismo, así que por probabilidad el próximo papa también modernizará la Iglesia Católica. También por probabilidad el siguiente pontífice será europeo, pues medio centenar de electores lo son. Emilia Reynoso, Noticias 7. En Ecuador, la Iglesia Católica organizará algunos eventos para rendir homenaje a la memoria del Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica. En julio del 2015 visitó nuestro país como parte de su gira por Latinoamérica.
Tras conocer la noticia del fallecimiento del Santo Padre, los máximos representantes de la Iglesia Católica de Ecuador no demoraron en expresar su nota de pesar por la partida del Papa Francisco. Las misas en las diferentes parroquias serán en honor a su memoria. Es un momento triste, es un momento que nos ha cogido a contrapié. El cronograma en Ecuador del funeral del Papa Francisco se anunciará en las próximas horas en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el norte de Quito, entre las avenidas Orellana y 6 de diciembre. Se abrirá un libro de condolencias para que los fieles expresen sus sentimientos. Me toca muy profundamente porque he podido tratarle en estos 12 años de tener al menos una o dos reuniones, audiencias privadas de trabajo. El Santo Padre tuvo especial deferencia de escoger el país como punto inicial en su primera visita oficial a Latinoamérica. Pisó suelo ecuatoriano en julio del 2015 y se hospedó por 3 días en la sede de la Nunciatura Apostólica. El santuario del Quinche fue una de las iglesias que visitó en su paso por el país. Además del dolor de la muerte del Papa, tiene un significado muy profundo su vida en nuestras vidas. Él nos nombró obispos. El cardenal Luis Cabrera confirmó que viajará en las próximas horas a Roma para participar de las honras fúnebres. Para nosotros los cristianos, que el Papa Francisco haya sido llamado a la casa del Padre en plena Pascua, pues sí, sin dejar de lado el dolor, es un momento de esperanza y, ¿por qué no?, de alegría. Iván Casamen, Noticias 7. De la mañana con 12 minutos, amigos. Avanzamos con el desarrollo informativo y esta vez damos la bienvenida a Juan Sebastián Naranjo. Él es analista económico y con él conversaremos acerca del positivo panorama económico para nuestro país. En unos segundos más ya está junto a nosotros y tendremos todos los detalles de esta información. Ahora momento de una pausa comercial, ya regresamos. El gobierno advirtió posibles atentados contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y miembros de su gabinete. Un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas puso en alerta máxima al Estado ecuatoriano. A través de un comunicado difundido en redes sociales horas atrás, el ministro de Gobierno se refirió a un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas que alerta de la supuesta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa y su gabinete. El comunicado oficial señala que es deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Es una amenaza bastante preocupante que tenemos, pero hemos articulado no solamente inteligencia policial, sino está trabajando inteligencia militar también y la inteligencia estratégica del gobierno nacional. En el documento de inteligencia se menciona el traslado de sicarios desde México y otros países de Ecuador. Al momento es bastante información clasificada que estamos manejando, sin embargo, nuestros grupos de inteligencia están trabajando a nivel nacional y sobre todo nuestro grupo migratorio. El informe también menciona sobre la planificación de otros eventuales actos terroristas contra la infraestructura del Estado, como puentes, bancos e instituciones estatales, y que estarían planificando acciones para calentar las calles a través de manifestaciones violentas. Tenemos grupos operativos en algunos sitios estratégicos que donde quisieran o podrían quizás atentar, y en lo que referente al grupo de gobierno, al señor presidente, a los ministros, pues hemos trabajado en las cápsulas de seguridad de cada uno de ellos para poder reforzar la seguridad, agregando grupos de inteligencia que son muy importantes para este trabajo. Ante lo cual el Estado se mantiene en alerta máxima. Iván Casamen, Noticias 7. Y mediante decretos ejecutivos, el presidente Daniel Noboa realizó cambios en su gabinete ministerial. Saria Moya es la nueva ministra de Economía. Antes de partir por motivos personales al estado de la Florida en Estados Unidos, el presidente Daniel Noboa firmó 3 decretos ejecutivos para recomponer el gabinete tras la renuncia del exministro de Producción, Carlos Zaldumbide. Primero, ratificó a Luis Alberto Jaramillo como sustituto de Zaldumbide. Jaramillo ya había ocupado esa cartera de Estado meses atrás, previo a estar al frente de la cartera de Economía y Finanzas durante 2 meses. En su cuenta de X señaló que retomar por completo las funciones en producción era su pasión y naturaleza, por lo que agradecía la oportunidad de contribuir al desarrollo productivo del Ecuador.
y al quedar vacante la cartera de Economía, Saría Moya fue designada como ministra. Moya había sido desde noviembre del 2023 la secretaria de Planificación y a finales del 2024 fungió como vicepresidenta encargada. Ahora en Finanzas indicó que continuará con la implementación de una política fiscal y económica que se oriente al crecimiento sostenible. Finalmente, la economista Andrea Sánchez fue nombrada como titular de la Secretaría Nacional de Planificación. La nueva integrante del gabinete cuenta con experiencia en inversión pública, desarrollo económico, cohesión social y políticas públicas. Estos 3 cambios son los únicos hasta el momento que se han efectuado en el equipo ministerial del presidente. Ello tras la reunión del gabinete que tuvo la semana pasada, luego de ganar las elecciones. El primer mandatario retornará de los Estados Unidos este martes. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La tarde de este 21 de abril, autoridades del bloque de seguridad intervinieron en el hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito ante denuncias de amenazas que habrían recibido funcionarios del área de contratación, entre otros. Se investigan si las presuntas extorsiones vienen de grupos delincuenciales organizados o de trabajadores de la institución. La presencia de militares y policías llamó la atención de quienes buscaban atención médica en el hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Minutos después llegaron las autoridades del bloque de seguridad, que recorrieron los pasillos de esta casa de salud. El motivo, amenazas que habrían recibido funcionarios públicos. Hemos venido porque hemos escuchado de ciertas amenazas que han habido al personal directivo que trabaja en el hospital sobre manejo de contrataciones en servicios y en medicamentos. El ministro del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, recorrieron áreas como urgencias, farmacia, entre otras, junto al director de la Checam y así verificar que todo trabaje con normalidad. Se investiga si estas amenazas vienen de grupos de delincuencia organizada o de los mismos funcionarios del hospital. Que va a hacer el levantamiento de información necesaria para poder determinar la participación probable de empleados que estén aquí o de gente externa que esté atemorizando, amedrentando a los empleados. Bueno, básicamente amenazas a la vida, seguimientos, daños a bienes, entonces todo esto es lo que se va a investigar. Un grupo del bloque de seguridad permanecerá en esta casa de salud para investigar de dónde vienen estas amenazas y sobre todo proteger a los más de 4.000 empleados públicos. Por disposiciones que tenemos del señor presidente no vamos a permitir ningún acto de amenaza, no vamos a permitir actos de corrupción y por eso nuestra presencia el día de hoy aquí en el hospital. Esta es la segunda intervención que uniformados realizan en hospitales del IES. En Guayaquil el bloque de seguridad tiene presencia en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, donde también se han registrado amenazas a trabajadores. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos. Momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más información.